Buenas tardes, esto es Semana. Hoy estamos con un aterrador caso, el caso del doctor Antonio Figueredo, un reconocido médico cirujano de Bucaramanga que fue condenado a 16 años por el juez penal de esta ciudad por golpear y abusar de su pareja sentimental de ese momento, María Paula Pizarro. Pero no es el único caso del doctor Figueredo. En el transcurso de esta investigación que llevó a la condena se presentaron 9 víctimas. 3 de ellas, muy valientes, decidieron hablar con Semana, romper su silencio. Una de ellas es María Paula Pizarro, la doctora también, Erika Plata, y otra persona, otra mujer, que precisamente por la revictimización que generan este tipo de casos, prefiere no dar la cara en la pantalla y la llamaremos en esta entrevista como Laura. Hola Felipe, muchas gracias por este momento. Muy bien, muy bien. Bueno, María Paula, hace 2 años largos, el país se enteró justamente por Semana de lo que había pasado con usted. Fue golpeada, fue violada, fue maltratada por su expareja, incluso le fracturó un diente. Para hacer una denuncia contra una persona tan reputada hay que tener mucha valentía, hay que poner la cara y poner la cara ante los medios, ante las cámaras y sufrir una constante revictimización. ¿Qué le dio el coraje a usted para tomar esa decisión y para salir a denunciar a este reputado médico? Bueno, sí señor, creo que ha sido un proceso muy largo y muy difícil. Cuando me enteré que no era la única, sentía que una responsabilidad muy grande de proteger a las mujeres, a las próximas o las futuras víctimas y lastimosamente con un dolor en el corazón de las mujeres que habían vivido lo mismo por culpa de Antonio Figueredo, y pues esto fue lo que me tomó, lo que me dio a mí la fuerza para ir a denunciar, primero para que se hiciera justicia por mí y por las otras mujeres que lo habían vivido, y para que no vuelva a ocurrir este tipo de actos. Por lo general, en estos casos también tienden a señalar a las mujeres. Yo quiero que usted nos cuente la historia. ¿Qué fue lo que vivió usted? ¿Cuál fue esa tragedia que vivió como compañera de Antonio Figueredo, ¿no? Que además era su pareja, no se trataba de algo esporádico, sino era su pareja, ¿no? Fueron más o menos 6, 7 meses de relación, los cuales los primeros meses fue una relación sentimental amorosa que se fue convirtiendo poco a poco en groserías, en maltratos psicológicos, en maltratos físicos, en amenazas para que no le contara a la gente con quién estaba, ya que él era una persona muy prestigiosa y reconocida, y pues él era el jefe. Yo trabajaba en la unidad de cuidado intensivo, en donde llegaban todos los pacientes en una unidad de cuidado intensivo de posoperatorio cardiovascular, donde llegaban todos los pacientes de él. Pues él empezó a hablarme para pedirme información sobre los pacientes, para pedirme los laboratorios, y ya después se empezó a convertir en algo más amoroso porque estuve en un momento muy vulnerable de mi vida, y pues Antonio llegó a decir que me iba a cuidar y a proteger y que iba a estar conmigo. Entonces, pues después de esto, de ser esa persona que me iba a ayudar, empezó a volverse muy celoso, que no podía hablar con nadie, si estaba con alguien, inclusive almorzando con mi papá en el hospital, y se ponía histérico porque tenía que estar todo el tiempo en la unidad de cuidado intensivo cuando él llegara. Y así fue la relación. En agosto fue la primera vez que me agredió físicamente, porque no le contesté una llamada, porque no estaba con él y porque me dijo que si teníamos relaciones con otra persona, y no lo acepté. Primero le dije de manera irónica que sí quería, pero con otro hombre, con lo cual no lo quise hacer. Y él se puso muy bravo, se puso celoso, y esa fue la primera vez que me agredió. Y después de esto, él me seguía amenazando que iba a mostrar todas mis imágenes, y que iba a decir, y que si yo le terminaba o si yo no seguía la relación con él iba a echar a mi papá del trabajo, o que yo iba a perder el puesto de trabajo también. Justamente el ser subordinada de él, el prestigio que él tenía, que era, pues, era un médico muy prestigioso, ¿la volvió usted más vulnerable? Sí, porque era todo lo que él dijera. Pues a mí no tenía ni voz ni voto, entonces siempre me decía,
si usted llega a decir algo nadie le va a creer, pobrecita, usted tiene problemas, usted es muy bruta, usted no va a llegar adelante a ningún lado, entonces si usted le dice a alguien, la gente no le va a creer, solamente me van a creer a mí porque pues yo soy el jefe y yo soy el que mando en la clínica, y pues él era el que decidía muchas cosas. María Paula, tengo que ir más, digamos, al fondo del caso, que es, primero, usted me cuenta de las imágenes, que eso es una extorsión. Son imágenes que seguramente se tomaban en pareja pues era cuestión de ustedes, pero cuéntenos qué fue lo que pasó, porque él finalmente está condenado y está condenado por violación y por violencia intrafamiliar. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahí en ese momento usted decide, pues, digamos, tomar cartas en el asunto y meterse en este espinoso proceso judicial que finalmente lo llevó a la condena. Bueno, después de todas estas agresiones, él volvía otra vez, siento que son como etapas, y él volvía otra vez como esa persona a pedirme disculpas, a que siguiéramos juntos, a que por favor, que él no lo iba a volver a hacer, que lo perdonara, que él no era así, que él no sabía qué era lo que le había sucedido, y otra vez volvía con él. Y finalmente ya el 12 de noviembre por la noche él me dijo que quería ir a celebrar porque lo habían ascendido de puesto, lo cual para mí fue como ilógico porque él era como el jefe principal, y pues al principio yo no quería ir, finalmente terminé aceptando la invitación y fue cuando fuimos a una fiesta en donde me encontraba con mi mejor amiga y un amigo de ella, y pues llegaron unos compañeros, unas personas que yo conocía, los saludé de lejos y él se puso muy bravo, muy celoso, y ahí fue cuando él empezó a agredirme y a decirme un montón de groserías, porque después de todas estas groserías él se fue, volvió, y cuando él volvió a ingresar, él dijo que lo perdonara, que por favor, y ahí fue cuando nosotros decidimos irnos. En el momento en que nos vamos en el carro, pues Antonio y yo estamos juntos y llegamos a el motel. Cuando estábamos allá, yo me quedé dormida, y después de quedarme dormida, él cogió mi celular, empezó a ver mensajes con todas las personas que yo tenía y se empezó a enviar esos mensajes al celular de él. Y ahí fue cuando empezó toda esta tragedia y empezó a golpearme de manera como un animal, porque me pegaba en el ojo, después me jaló del pelo, me botó de la cama, del pelo me botó hasta el piso, me empezó a pegar patadas en el costado izquierdo. En ese momento yo intenté pararme y cuando me intento parar, él me empuja hacia la cama y yo no tenía fuerzas, como lo he explicado varias veces, como lo he dicho, y cuando me bota a la cama, él empieza a tener relaciones conmigo porque era lo que era lo que lo hacía tener a él placer, y Lo pues en excitaba. este momento para mí pues fue súper difícil porque a pesar de que yo no quería, que yo me opuse, que yo le decía que no más, yo no tenía la fuerza suficiente para decirle que se corriera, para correrlo y para poder pararme y poder irme de ese lugar, porque no podía creer que una persona, después de haberme maltratado y haberme desfigurado la cara, eh, sintiera placer hacer eso. Fue un par de segundos, yo cogí mi ropa y salí corriendo al carro y él tenía las llaves del carro, me dijo que me corriera, y en el momento en que me corrí, él iba manejando, y ya saliendo de este lugar, él no sé cómo se me ocurrió llamar a mi mamá, y fue cuando le dije: mami, me están pegando, la persona que me está pegando es Antonio Figueredo, y en el momento en que él escuchó su nombre fue como: ¿por qué me está haciendo esto? No diga mi nombre, no diga eso. Y pues ahí él se volteó, me miró con el puño, me pegó un puño en el ojo derecho otra vez, y ahí fue cuando me salió el hematoma en el pómulo y me fracturó 3 dientes. En ese momento empezamos a forcejear porque él quería coger mi celular para botarlo por fuera del carro, y yo no sé cómo me lo metí entre las piernas y le dije que no, que mi mamá ya sabía en dónde estaba y con quién estaba y que tenía que llegar a mi casa. Él cogió el carro y llegamos al Hospital Internacional de Colombia, en donde pasamos al sótano, y él solamente me decía: usted no puede llegar hacia su casa, usted tiene que irse a donde una amiga, escápese, váyase conmigo, usted no puede decirle a nadie lo que está pasando, no acabe con mi vida, yo tengo una familia, no me vaya a denunciar.
y ahí pues él salió a coger un tiquete y ahí yo cogí el carro y me fui. En el momento en que voy saliendo, empieza a llamarme desesperado que va detrás mío, que me está persiguiendo, que por favor no lo vaya a denunciar, que yo no sé todo el poder que él tiene para hacer las cosas, que por favor, y finalmente salí de ahí, llegué a mi casa y ahí me estaba esperando mi mamá y fue cuando pues ella estaba destrozada y empezó a llorar y él siguió llamándome, inclusive mi mamá alcanzó a hablar con él y le preguntó que qué estaba pasando y que por qué me había hecho eso. Él no le dijo nada, le colgó y pues ahí fui a odontología y a, y Medicina a legal. a Colsanitas porque yo no sabía cómo era el proceso. A nosotras nunca nos dicen o nos enseñan qué es el proceso que debemos hacer. Y pues fui a Colsanitas primero y ya ahí fue cuando me hicieron la ficha, conté qué era lo que había pasado y al final, como era un sábado, la fiscalía estaba cerrada, entonces me tocó comunicarme con la URI y pues hice la denuncia por vía telefónica. Mi mamá fue la que me dijo, toma tu tiempo, hazlo cuando sea necesario. Y yo dije, esto en ese momento estaba enamorada de ese señor, de mi agresor, y yo pensaba, le estaba creyendo que no, que me Que le ibas a tenía que hacer un quedar daño. allá. Sí, porque él me decía que no lo denunciara, que no acabara con su vida, que todo esto, y pues hasta que tomé la decisión y ya ahí fue cuando sentí que lo tenía que hacer para que no le pasara a ninguna otra mujer, sin saber que otras mujeres ya habían pasado por esto como yo. Perfecto. A ninguna otra mujer, pues sí, le había pasado a más personas. Entre estas está la también doctora Erika Plata. Ella también fue víctima del doctor Figueredo, pero para completar, ella fue víctima antes de que hubiera sido María Paula Pizarro agredida por el doctor Figueredo. Presentó la denuncia incluso antes y en ese caso no progresó. Por favor, Erika, cuénteme qué fue lo que pasó con el doctor Figueredo en su caso particular y con su denuncia Sí. que finalmente no progresó. ¿Qué pasó ahí? Hola Felipe, sí, así es. Pues nosotros nos remontamos un poco más atrás. Todo empezó también en la misma unidad de cuidados intensivos donde estaba trabajando en ese momento María Paula. Fue en el año 2014. En este año, Antonio, yo llevaba una relación con Antonio de más o menos 1 año y medio. Sin embargo, yo pasé a una especialidad y me fui a vivir a Bogotá. Desde esos momentos, Antonio empezó a presentarse bastante celoso, agresivo y obsesivo, así que corté mi relación con él sobre abril. Es importante también decir que desde el momento que yo empecé una relación con Antonio hasta el final de la relación, él siempre me aseguró que era separado, que no tenía ninguna relación ni mantenía ninguna relación actual con la mamá de sus hijos, que así los llamaba, la mamá de sus hijos, y siempre me lo aseguró. En abril, cuando yo ya empecé a ver de forma reiterada que él era bastante ofensivo, agresivo verbalmente, que cada vez que sentía celos me trataba de una forma bastante grotesca. ¿Cuánto llevaban ya para ese momento, Erika? Llevábamos 1 año y 3 meses, más o menos. Sigue. Entonces en abril yo decidí ya cortar cualquier relación con él. Para mí era mucho más fácil porque vivía en otra ciudad. Sin embargo, a pesar de esto, empecé a recibir llamadas, mensajes por el correo electrónico en el que me amenazaba que si no le contestaba el teléfono iba a empapelar toda la universidad en la que yo estaba estudiando en ese momento la especialidad con fotos íntimas mías. Hasta en un correo me escribió que me iba a mandar unos sicarios si yo no aparecía y si no le contestaba, que él sabía dónde vivía mi familia, que tenía que contestarle el teléfono. Finalmente un día llegó a Bogotá, al apartamento donde yo vivía. En ese momento para ingresar al conjunto se ingresaba con clave, él la conocía, ingresó a mi apartamento, tomó mi celular, fue bastante grosero con sus palabras, tomó mi celular, yo no le di la clave para desbloquearlo, así que cogió y lo estalló contra la pared. Me dijo que yo era, bueno, 1000 palabras que también ha utilizado con las otras personas y con las otras mujeres que ha agredido, que no merecía su amor y en fin, y se fue. En ese momento pues yo no busqué ayuda, sino que pensé que ahí había terminado todo.
Sin embargo, en junio del año 2014 yo llegué de mi rotación de la especialidad. Cuando ingresé a mi apartamento, él estaba escondido, empujó la puerta del apartamento e ingresó conmigo. Yo bastante molesta ya por todo lo que... ¿Esto fue en Bucaramanga o acá en Bogotá? Esto fue en Bogotá. Eso fue en Bogotá. Yo bastante molesta con todo lo que había recibido de su parte, de ofensas, de amenazas. Le dije que no era bienvenido en mi apartamento, que se fuera, que él no era una persona bienvenida. Y él, a escuchar esto y sentir tal vez que se le ofendía su ego, me golpeó fuertemente en la cabeza por la parte de atrás y me lanzó al piso. Estando en el piso, yo intenté moverme varias veces, sin embargo, cada vez que me movía, pues recibía un puño, un golpe, unos mordiscos en el hombro derecho. Yo le decía que se fuera, que me dejara en paz. Él decía que no, que yo era su mujer, que él tenía derecho sobre mí, que yo nunca había dado nada por la relación y que él lo había entregado todo. Después de eso me intenté parar, me lanzó hacia el mueble, volvió y me golpeó. Que tenía derecho sobre usted, que era básicamente como si fuera un objeto, su propiedad. Así es. Perfecto. Que yo era su mujer y que él podía hacer conmigo lo que fuera. Yo salí corriendo hacia la habitación, en la habitación él nuevamente corrió, me trató de bajar los pantalones, en ese momento yo le lancé un puño, lo rasguñé los brazos, él se dio cuenta que estaba rasguñado y me dijo: ¿qué voy a decir en el trabajo? ¿Cómo voy a llegar así? Usted es una no sé cuántas, y en esas alcancé a meterme al baño de mi apartamento. Yo vivía sola en Bogotá. Durante todo este tiempo pasaron tal vez 4-5 horas, no lo sé, no lo tengo claro, y en estos momentos ya pasó un tiempo considerable. Siempre gritaba pidiendo ayuda, pero claramente pues no iba a recibirla si no tenía a nadie conocido en el conjunto, ni siquiera. Él se fue, ya eran como las 5 o 4 de la mañana, yo salí del apartamento muy asustada, me bañé, me cambié porque tenía que ir a mi rotación de residencia, de especialidad. Llamé a mi papá, le dije: papá, pasó esto, y me pasó esto. Erika, qué pena la pregunta tan frontal, ¿también hubo violación? En realidad él nunca tuvo una penetración conmigo en esos momentos, no. Él me bajó los pantalones, me metió la mano, me quitó la camisa, me tocaba, decía que yo era su mujer, pero cuando él intentó hacer algo más, fue cuando lo golpeé con mi brazo y pude escaparme y meterme al baño. Contó con suerte relativamente, digamos, para lo que podría haberle pasado. Sí, así es. En realidad siento que hoy conté con suerte porque fácilmente él pudo haber hecho muchas cosas conmigo en ese momento. Después de eso yo fui como a iniciar mi rotación. Uno de mis compañeros se me acercó, me dijo: te veo muy mal porque estás golpeada. Yo tenía un morado en la mandíbula. El resto de los golpes los recibí pues atrás en la cabeza y en el hombro. Me dijo: ¿qué te pasó? Yo le conté, me dijo: esto no puede suceder, dile al jefe de tu programa que necesitas permiso, vete a la fiscalía. Fui a la fiscalía en Bogotá, la que queda cerca de la Clínica Colombia, que era donde estaba mi rotación. Ahí me recibieron bastante mal, me dijeron como: aquí no le recibimos ese tipo de denuncias, vaya y busque su URI a ver dónde la reciben. Yo pues no era de Bogotá, no tenía ni idea, busqué en internet como dónde me tocaba, me enviaron a Venta Quemada, creo que se llama, algo así. Increíble. ¿Fuera de Bogotá? Sí, yo sé que fui a un lugar lejos, bastante peligroso se veía. El hecho es que yo fui hasta allá, ingresé y me recibieron la denuncia. La persona que me recibió la denuncia fue bastante amable. Me dijo: esto no puede estar pasando, me escuchó todo, me dijo: lo que tienes que hacer a partir de este momento es irte para medicina legal. Fui a medicina legal, en medicina legal me revisaron y después de eso ahí quedó. Nunca más supe nada, nunca recibí una llamada de la fiscalía, una búsqueda, nada. En realidad yo estaba bastante dolida y cada vez como que revivía el momento, para mí era bastante doloroso, entonces tampoco busqué más. Claro, prefirió dejar así. O sea, además fue revictimizada, porque el hecho de presentar una denuncia no es fácil, o sea, tener la valentía, tener que ir, narrar lo que han vivido, como lo están haciendo acá, lo cual les agradezco, es un asunto, pues, difícil. Bueno, Erika, y ahora que cuando tú te enteraste del caso de María Paula Pizarro,
decidiste participar como testigo, te dio eso, digamos, como la fuerza para emprender esta cruzada contra el doctor Figueredo, que además ha contado pues con una defensa, una muy fuerte defensa, que lo cual hace muy más complicado el que se llegue a una condena como se logró en este caso, ¿no? Sí, así es. Apenas yo escuché el caso de María Paula, pues María Paula me buscó. En ese momento me sentí bastante culpable por no haber como vuelto a decir, venga, fiscalía, ¿qué pasa? Y vi que estaba pasando la misma situación, entonces le dije a María Paula, cuenta conmigo al 100%, lo que necesites, aquí estoy. Y en ese momento no volví a persistir, en este momento sí voy a persistir porque no vamos a permitir que siga haciendo esto con muchas mujeres hasta que Dios no quiera sea una tragedia mucho más grande, porque sus comportamientos son repetitivos y son muy similares unos con otros, cada vez más agresivos. Les pregunto a las dos, ¿en algún momento sintieron que era culpa de ustedes, digamos, en esa subordinación y en esas relaciones en las que, digamos, hay alguien que suele ser violento y suele, digamos, apabullar a la otra persona, la persona se siente de algún modo responsable de lo que le está pasando? ¿Ustedes llegaron a sentir eso en algún momento? Pues por mi parte sí, a veces me hacía sentir culpable, como por qué saluda a las personas, por qué hace eso, por qué no está conmigo, por qué no viene acá, si yo soy el que mando, si yo soy el que decido sobre usted. Entonces a veces sentía que era mi culpa lo que estaba sucediendo y que sí, que tenía razón, pero nunca busqué como ayuda psicológica y no tuve la fuerza de hacerlo antes. En el caso suyo, Erika. Yo tal vez más de sentir que por lo que yo estaba haciendo merecía mis golpes o mis malos tratos, pensaba como me lo merecía por haberme metido con un hombre de ese tipo. Esa era como mi sensación de culpa, más que sentirme culpable porque por X o Y, porque ni siquiera habían motivos. Yo en realidad, o sea, él nunca me encontró absolutamente nada, sino eran ideas que él tenía en su cabeza. Pero para los que nos están viendo, estos no son los únicos dos casos. Es más, durante el proceso jurídico de María Paula Pizarro, que lo llevó a esta primera condena, se presentaron 9 testimonios de supuestas víctimas del mismo reputado doctor Figueroa. Como les decía al comienzo de esta emisión, también nos acompaña la señora Laura. Ella es una víctima también del doctor Figueroa, de antes de que lo hubiera sido María Paula y Erika, pero ella, justamente por la revictimización que generan estos casos, prefiere no poner la cara ante las cámaras, y eso lo entendemos muy bien aquí en Semana. Laura, buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, pues yo he oído la historia de Erika, de María Paula, en el 2021, cuando yo me enteré y yo quedé en shock, te lo juro. ¿Por qué? Lo mío fue en el 2015, 2016. A mí sí me habían dicho, pues yo no soy del gremio de la medicina, pero bueno, estuve con ese tipo monstruo de todo. Cuando yo estuve con él, a mí me dijeron, tenga cuidado porque él salió con alguien que conoce también a Erika, me dijo, salió con Erika Plata y le gusta pegarle a las mujeres. Y yo inclusive estuve buscándola a ella por las redes, yo dije, ¿será verdad? Y empecé a buscarla, pero yo nunca la encontré. Y yo dije, bueno, de pronto ella se portaría mal, a mí no me va a pasar porque yo ya soy seria, yo tengo hijos, no me va a pasar, no somos, la diferencia de edad no es mucha, pero obviamente Antonio es mayor que yo. Pero yo dije, a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona madura, decía yo. Y yo al escuchar, cuando bueno, pasó, empecé con él, todo, tenía que yo darle la clave de mi celular, tenía que estar pendiente yo qué hacía. Si yo le decía que estaba hablando con X amiga, es mentiras, usted es una tal por cual, usted me decía miles de groserías, muchísimas malas palabras que la verdad, o sea, yo decía, pero ¿por qué me tratas mal si yo no he hecho nada? Bueno, una vez se metió a mi gimnasio,
y me vio entrenando y dijo que con la persona que yo estaba y con la muchacha que yo estaba, que eso era un amante mío y otra niña que se prestaba para eso. Me llevó a la casa, esa fue la primera vez que me golpeó igualito, del cabello, me quitó la ropa, me mordía, me decía una tal por cual, bueno, todo. Y yo como una estúpida lo perdoné. O sea, yo dije, no, bueno, sí, perdóname, no sé qué, ese día salimos, no ha pasado nada, yo no voy a hacer nada, nena, tú me haces poner de mal genio, nena, con tu forma de ser, porque como el cuento, habla despacito, pasito, y tú dices, no, pero ese señor tan culto, y no saben la gente lo monstruo que es. Entonces yo le creí. Ya la segunda vez que me golpeó, yo la verdad fui una tonta porque yo no hice nada, yo ya acababa de separarme, yo me quedé callada, yo solamente ese día me pegó terrible y es el mismo, la verdad Felipe, es el mismo modus operandi. Él, las malas palabras, él quería saber todos los chats de nosotras, porque yo he escuchado las versiones de todas y todas son las mismas. Yo decía, wow, qué cosa tan terrible, lo mismo para una, para la otra, no. ¿Un celoso compulsivo, un loco? Laura. Un celoso compulsivo, yo le decía, estoy aquí, me decía, usted es una mentirosa, una tal por cual, usted no está ahí. Yo, pero ¿qué pasa? O sea, no, tenaz. El motel en el que pasó lo de María Paula, allá, ese es el motel que él frecuentaba, conmigo fue allá varias veces, o sea, el tipo es el mismo modus operandi, lo que te digo. Entonces, bueno, la segunda vez que me pegó fue terrible, pero Felipe, yo tengo una cosa, que yo soy trigueñita y a mí no se me hacen los morados. A mí no se me nota. A mí para que se me note tienen que cortarme la piel y ya, ahí sí estoy golpeada, de resto no. Pero yo no podía moverme. Ese día me pegó en su apartamento porque él estaba separado y él vivía solo, entonces yo iba a su apartamento y normal. Ese día me golpeó terrible, me rasgó la ropa, tuvo relaciones conmigo. Y es verdad, es lo mismo. Yo gritaba y gritaba, pero nadie me ponía cuidado. Él se quedó dormido porque como él tenía cirugías de 15, 20 horas, el tipo llegaba súper agotado y loco, aparte de todo loco. Entonces yo como pude, me arrastré, me agaché de la cama, cogí mi ropa, me vestí. Él vivía en un tercer piso y yo le dije al portero, tercero o cuarto, ya ni me acuerdo, eso fue en el 2016, y yo le dije al portero, señor, ¿usted no escuchaba gritos? ¿No escuchaba? Yo salí atacada llorando y me dijo, pues sí, yo escuchaba, pero no sabía de qué apartamento era. Y yo, por favor, llámeme un taxi. Me llamó un taxi, me fui para mi casa. Bueno, nadie supo, porque yo acababa de separarme y yo no iba a decir nada. ¿Usted, Laura, tuvo la valentía de denunciarlo o digamos en su caso? No, espérame, muy particular? Yo no lo denuncié porque me daba mucho miedo, porque él siempre me amenazaba, que él sabía, como mis hijos estudiaban en un colegio que él conocía, entonces yo sé dónde estudian tus hijos, yo sé dónde vive tu familia, yo sé quién eres tú, entonces si usted llega y hace algo, y yo me quedé callada y le dije, bueno, ok, hasta acá llegamos los dos, pero yo sí le conté a mi papá y a mis dos hermanos, porque tengo dos hermanos, y ellos lo llamaron y le dijeron, ella está sola en Bucaramanga, pero ella tiene familia, y por favor aléjese de ella. Bueno, pero mi papá nunca supo la magnitud. O sea, palabras más, palabras menos, a mí se me quitaron los morados, las dolencias, y eso pasó así. La verdad, yo nunca volví a saber de ese tipo. Yo dije, bueno, todo en manos de Dios, hasta acá llegamos, todo, nada que ver. Cuando yo me enteré del 2021 de María Paula, yo dije, wow, perdóname, pero este tipo, hijo de no sé qué, siguió en las mismas 6 años después, donde yo ya tengo una pareja muy estable desde el 2017, después de que terminé con él, y le dije a mi pareja, amor, ese señor siguió en las mismas porque él sabía toda la historia. Entonces yo dije, no, y busqué a María Paula, y ahí sí, ya María Paula me hizo el contacto con Erika, y nos hablamos las tres, y cuando hablábamos las tres, cuando escuchábamos las versiones, yo dije, no, terrible, o sea, todo es lo mismo, te lo juro, todo es lo mismo. Nos quitaba el teléfono, quería saber claves, él era el que mandaba, todas éramos unas tal por cual, las peores palabras que tú te puedas imaginar, esas éramos nosotras, y María Paula y Erika me están escuchando que es verdad, los mordiscos, los golpes en la cabeza, las jaladas de cabello. Bueno, la verdad es una persona, la verdad, Felipe, un monstruo de hombre. O sea, la verdad, esto que se hizo es justicia para nosotras las mujeres, y yo sé que hay muchas mujeres. Quería preguntarles a las tres justamente eso, ¿no? Sin duda eso es un comportamiento reiterado, con diferentes mujeres. Ustedes tres se unieron, digamos, en una misma causa que llevaba como caso María Paula Pizarro. ¿Sienten hoy
aunque si no estoy mal, el caso de Erika también está de nuevo en los tribunales. ¿Sienten ustedes hoy que se hizo de algún modo justicia? ¿Creen que la justicia les queda debiendo? ¿Creen que la justicia no está preparada para defender a las mujeres? De pronto tú primero, María Paula, que eres la de este caso en particular, a este proceso. Bueno, por mi parte, siento muchas emociones. Primero que todo, siento por una parte alivio, pues por haber podido hablar, tener la oportunidad de contar mi testimonio y de saber que todo esto está pasando, que pues gracias al abogado y gracias al apoyo de mi familia, pues esto pudo llegar hasta este punto tan lejos y hasta llegar hasta la sentencia y la condena. Sinceramente creo que la justicia es muy difícil, es un proceso que toma mucho tiempo, en el cual uno tiene que ir, presentarse, volver a hablar, tratan a las mujeres de mentirosas, como si nosotras no fuéramos la víctima, sino estuviéramos en el otro lado. En serio, ha sido difícil, pues creo que pues la justicia está haciendo pues lo mejor. Sí, hay una condena, hay como un precedente para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y pues por otro lado siento que el dolor que este señor nos causó a todas no tiene, o sea, no tiene como un perdón, o no tiene la magnitud de todo lo que nosotras sentimos, no tiene algo, no sé cómo explicarlo, como no tiene como justicia. Como justicia, sinceramente, pero la verdad, por mi parte, hay algo que, o sea, estoy agradecida, pero también estoy triste que por parte de todas las audiencias, de que me haya tocado repetir y repetir y repetir lo mismo, que sinceramente no entiendo qué es lo que más falta para demostrar que todo lo que hemos dicho es verdad, que es coherente con todos mis testimonios, y que pues él tenga personas o abogados conocidos que lo defiendan, que me tildan de mentirosa, y aparte de todo, aplazando audiencias y todo esto, y él haciendo pues de las suyas como si no estuviera pasando nada. Claramente, María Paula, ¿le faltó cárcel? O sea, a él lo condenaron y vendrá una siguiente instancia y tiene su abogado que lo está defendiendo, pero ¿estaría usted más tranquila si lo hubieran mandado a la cárcel? Sinceramente, sí, siento que se haría justicia, que sería algo histórico, porque pues este es un tipo de delito, abusó de mí, me lesionó, me pegó, o sea, como tú lo dijiste al principio, me violó, hizo violencia, me agredió a mí, a muchas mujeres, que no puede quedar impune, y por eso es que las mujeres deciden no denunciar, por eso siguen pasando todo este tipo de cosas, porque ellos siguen en su casa como si nada, teniendo su vida casi que normal, sin poder trabajar, pero de todas formas como si no estuviera pasando nada. Erika, ¿cree usted que se está haciendo justicia? Su caso está aún en proceso, ¿no? Tendría que avanzar, hay suficientes pruebas, hay suficientes testigos. ¿Cree usted que va a haber justicia, que se está haciendo justicia? ¿Está conforme usted con lo que ha pasado? Bueno, primero es decir que esto ha sido un proceso demasiado largo. El mío ya lleva 10 años en proceso y es una revictimización frecuente todo el tiempo. No es fácil para nosotros como mujeres tenerlo que volver a vivir. Adicionalmente de que la sociedad nos tilda de 50.000 formas porque siempre piensan defender a esa persona. Pero siento que por fin se escucha la voz de la mujer. Creo que a pesar de que venimos de una sociedad bastante violenta, estamos empezando a ser escuchadas. Es un gran paso, claramente falta muchísimo y creo que nos queda faltando a nosotras como víctimas, pero creo que es un buen inicio y es un gran paso el que se dio, pues dando por lo menos una condena y diciendo que sí es culpable de uno de tantos procesos que tiene Antonio. Laura, decía usted ahora que cuando estaba con su actual pareja y conoció el caso de María Paula, que fue el que se hizo realmente bastante mediático, le decía a su esposo, ¿este tipo sigue haciendo lo mismo? ¿Este tipo sigue violentando mujeres?
esta decisión, la exposición mediática, el que se le reconozca al doctor Antonio Figueredo como un presunto abusivo de mujeres, incluso condenado, ¿le da alguna tranquilidad? Pues Felipe, bueno, yo lo que te digo, a mí me dio mucha rabia cuando yo me enteré en el 2021 porque muchas personas sabían que yo tuve una relación con él, me mandaban las fotos, mire ese tipo lo que hizo, mire ese tipo lo que hizo, y yo, no, pues siguió en las mismas. Entonces, pero la verdad, yo hoy hablaba con mi ex suegra, porque mi ex suegra, la abuela de mis hijos, es abogada y tengo muy buena relación con ella, y ella supo, y yo le dije, sí, pasó eso, y me dijo, pero ojalá lo metan a la cárcel rápido. O sea, yo sé que él está en casa por cárcel, está con un brazalete en el pie, no puede trabajar, ok, pero yo quiero que se vaya a la cárcel, la verdad, Felipe, porque esto tiene que terminar ya. O sea, yo sé que María Paula y Erika, María Paula fue lo que destapó como el cuento, lo último. El detonante, y sí. El detonante, porque ayer el abogado de él decía, no, pero él se presenta muy bien, él no ha tenido ningún mal comportamiento. Ok, pues tenía que ser muy bruto, perdóname, que de 2021 al 2024 vaya y le pegue a otra mujer, pero yo sé que aparte de nosotras tres, María Paula fue el detonante. Hay muchas más mujeres que les pegó, que se metió con ellas y no hicieron nada. No, pues no, sí, no se hizo nada, pero yo quiero que sí, que vaya a la cárcel y ya por lo menos se hizo justicia, ya es un paso adelante, ya hay una condena de 16 años, que no es justo para nosotras y no nos tilden de locas. Usted, Laura, no presentó la denuncia en su momento. No, la yo presentó. Nunca presenté Ahora, denuncia. hoy llama a las demás mujeres a que si les pasa eso, que lo hagan, que digamos, que no sientan temor, es que, no sabe que lo que viene es difícil, pero sí, ¿cree usted que de pronto usted se equivocó en ese momento? Que debió haber... yo me equivoqué, Felipe, porque yo pues estaba más, eso fue hace 8 años, eso fue en el 2015, 2016, sí, han pasado 8 años. Bueno, yo estaba más inmadura, digámoslo así, me acababa de separar, a mí yo lo quería, Antonio, yo lo quería, la verdad, y no soy mujer de problemas. Entonces yo dije, yo para qué me voy por una fiscalía, qué miedo. Ni siquiera le conté a la abuela de mis hijos, que te digo que es abogada, ni siquiera se lo conté. Ya cuando se destapó, como a los meses, yo conté la verdad y le conté a mi expareja, a mi ex esposo, perdón, yo le dije, pasó esto y eso, mi ex suegra también supo, y supieron quién era eso, pero era una persona, mira, Felipe, es que todo es el mismo modus operandi, la verdad, todo funcionaba igual. Si tú oyes a María Paula, oyes a Erika, lo mismo, nos quería coger el celular, las claves, quería saber dónde estábamos, y si no, éramos una tal por cuales, mentirosas, yo soy el que mando, hijo de no sé qué, o sea, todo. Yo cuando escuché eso, yo dije, no, por eso tengo que hablar, y yo hablé, y yo dije, es verdad todo, ese señor tiene que tener su merecido, y la verdad, sí, la justicia, mira, la justicia está de parte de nosotras, finalmente. Lo que necesitamos es que ya no le den más alargue, y que él se vaya a pagar una cárcel, porque esto no es justo. Felipe, otra cosa que yo no te he contado, María Paula y Erika sí lo saben, yo tengo un diente fracturado, que ya inicié el proceso de restauración, porque en ese entonces me costaba, como le pasó a María Paula no lo ha hecho todavía, yo ya lo estoy haciendo, y el final de todo me vale 8 millones mi dientecito, un diente, Felipe, un diente, porque es de los delanteros. Claro. Él se me fracturó después de la pelea, el diente empezó a tener movilidad, y claro, con las radiografías es una fractura. Entonces yo dije, esto no es justo. Mira, lo mismo, a María Paula lo mismo, 2 dientes, o sea, a mí fue uno. Y hasta ahorita, en noviembre, estoy haciendo mi restauración, que dura 6 meses, porque voy para implante. O sea, en junio me implantan mi diente. Pero esto ha acarreado a toda esa situación de un loco maniático obsesionado con nosotras, porque era obsesionado, él es un hombre obsesionado, mentiroso, inseguro, porque aparte de todo es inseguro. O sea, sí, los celos son inseguridad, eso no hay duda de eso. Erika, tú le haces un llamado a las mujeres, las que son víctimas de este tipo de violencia, para que hablen, para que se empoderen, para que tomen la decisión de, como ustedes, presentar la denuncia y sin importar el poder o el reconocimiento que tenga la persona que esté del otro lado. Sí, yo quiero, pues bueno, ese también es algo que nos motiva a María Paula y a mí y pues a Laura,
y es decirle a todas las mujeres que nunca es tarde, que no es aceptable, que no es permitido que ningún hombre las maltrate, las golpee por dinero, por poder, por lo que sea, que lleva tiempo y que es un proceso que es largo, que seguramente con el paso del tiempo se va a volver un proceso más llevadero, pero que hay que hacerlo y que bajo ninguna circunstancia ninguna mujer ni ningún ser humano merece golpes ni se merece ser maltratado por otra persona. Entonces, todas esas mujeres que están recluidas en sus casas recibiendo golpes porque el marido o el esposo es el que les lleva el dinero, porque hay múltiples mujeres así en Colombia, decirles que sí se puede, que salgan, que denuncien y que no tienen que aceptar absolutamente ningún tipo de maltrato. María Paula, ya para finalizar, tú que te llevas la medalla de la valentía, digamos, la más joven tal vez, y que decidiste emprender esta lucha, ¿crees que ha valido la pena? Sí ha valido la pena, como les dije, no solamente por mí, sino por las historias de todas las mujeres, y no solamente en este caso que las personas que han sido agredidas por Antonio, sino todas las mujeres que viven violencia en sus casas. Creo que ha sido muy fuerte y como lo he dicho varias veces, la exposición pública para mí fue como algo Abrumador. demasiado grande, pero de todas formas siento que vale la pena hablar, vale la pena no quedarse calladas, buscar ayuda de todas las formas posibles, decirle a los familiares, psicólogos, denunciar, que se haga justicia, porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de casos quede impune y que simplemente lo archiven, o que esto o que no se haga justicia. Que sentir esto como este alivio o la sanación de contar nuestro testimonio y ayudar a muchas mujeres para que no sigan viviendo esto y para que no sufran ni pasen por esto, porque en realidad es una tragedia horrible que le marca a uno la vida por siempre. Perfecto. Bueno, estas son María Paula Pizarro, Erika Plata y Laura. 3 mujeres valientes que se atrevieron a denunciar al doctor Antonio Figueredo, quien fue condenado a 16 años. A ustedes de verdad les agradezco el tiempo que sacaron para hablar con Semana y con toda nuestra audiencia, y pues que ojalá este caso termine como ustedes esperan, que es con el doctor Antonio Figueredo tras las rejas. Muchas gracias de nuevo por su valentía y me despido de todos ustedes. Esto es Semana.